Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenido, bienvenida. Me da mucho gusto saludarle. Provocar unos diálogos súper intensos, muy interesantes a la par. En esta ocasión, en el marco de la serie Diálogos en la Cuarentena, con mis compañeras y queridas y admiradas feministas involucradas en las áreas de la academia y el activismo a nivel nacional e internacional y que me han dado la posibilidad de dialogar el día de hoy. Estamos con Melissa Fernández Chagoya. Ella nació en la Ciudad de México en 1982, la tercera generación de chilangas, y ella considera que le hace falta pueblo. Aunque ha tenido intervenciones en diferentes regiones rurales e indígenas, le apasionan los temas que vinculan la construcción del conocimiento con las formas de interpretación y de sentido. Parece seria y medio pesada, pero agarrándole el modo es una persona amorosa, entregada y amable. Toda su vida hizo algún tipo de danza, dedicándole más tiempo a las danzas clásicas árabes y al flamenco. En los últimos años se ha entregado a la yoga, a la cual le agradece recuperar la flexibilidad y no solo la corporal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 en el Área 5, Ciencias Sociales. Durante 2014 hasta 2017 fue la experta suplente de México ante la Convención Belém do Pará. Doctora en Ciencias Sociales, con área de concentración en Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra de Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales, por la Universidad de Chile, tiene un Máster 2 en Género y Desarrollo por la Universidad de Diderot, París, y Antropóloga Social por la ENA. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Coordina el seminario permanente en estudios de género, teorías contemporáneas y acción política. Querida Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo vives la contingencia? Muy bien, Alfredísimo. Pues la contingencia hay días buenos y hay días malos, pero creo que ya me estoy acostumbrando. Entonces, bueno, al menos hoy muy bien y además muy contenta de estar acá con ustedes. Muy Un feliz. regalo, un Gracias regalo de por la invitación. no, gracias por aceptar, mi querida Melissa. Nos acompaña también en la mesa Corina Martínez Sánchez. Ella es maestra en educación y licenciada en comunicación. Actualmente es la coordinadora general de Progrésale AC, integrante de la Red Cómplices por la Igualdad. Corina tiene 20 años trabajando en la defensa y la promoción de los derechos humanos, de manera particular los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas adolescentes y jóvenes. Ha sido parte de diversas colectivas, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas. La Asociación Mundial para la Salud, UAS, le otorgó el reconocimiento de jóvenes líderes mexicanos. Querida Cori, ¿cómo estás en la Ciudad de México? ¿Cómo te Hola, va? bien, muchas gracias. ¿Cómo están todas? Bien, en lo general. ¿A ti qué tal te ha tocado vivir la cuarentena? Bien, pues creo que, como dice Melissa, hay días buenos, días malos, pero intentando mantenerme activa para sobrevivir la cuarentena. Pero bien, muy contenta también de estar aquí con ustedes conversando y también de ver cómo, aunque estamos en la cuarentena, estamos sobreviviendo a esta cuarentena. Yo diría que incluso fortaleciéndonos. Qué maravilla saberte en esos días buenos y en esos días malos que también nos dan equilibrio. Gracias por aceptar la llamada y unirte a la conversación. Nos acompaña también Tania Mesa Escorza. Tiene 25 años como activista, periodista y académica a ras de tierra. Prófuga del cubículo, feminista, ayer, mañana y siempre. La doctora Tania Mesa es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Comunicación y Cultura y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. En los tres casos es egresada de la UNAM, está diplomada en Marketing Político y en Comunicación Organizacional por el Tecnológico de Monterrey. Tiene 24 años como académica, periodista y activista de los derechos humanos en los ámbitos estatal, nacional e internacional, durante los cuales ha recibido las siguientes condecoraciones: Medalla al Mérito en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 2018, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Premio al Mérito Periodístico con Perspectiva de Género 2017, otorgado por el Senado de la República; Premio Internacional al Mérito Ciudadano 2017 por Labor Social, otorgado por el sector empresarial de Latinoamérica;
Premio Nacional de Investigación Académica FIMTES 2014 y mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo contra la Discriminación 2010, otorgado por el Alto Comisionado de la ONU en México. Querida Tania, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives la cuarentena? Muy bien, gracias José Alfredo, muchas gracias compañeras, muy buenos días. Pues la cuarentena la vivo bien, la verdad es que ya tenía desde antes eh, todo organizado para trabajar en casa, no me agarró por sorpresa, bueno, más allá de lo que pudo ser, pero lo que sí ha sido complicado es el acompañamiento de casos a víctimas de violación a derechos humanos. Se ha complicado mucho, no solo pues por lo obvio, sino porque también la violencia contra las mujeres ha cambiado, ha tenido características particulares y estamos acompañando casos que antes no eran tan frecuentes y en cambio los más recurrentes esta vez han bajado un poco de nivel, entonces pues adaptándonos a los nuevos canales de acompañamiento. Qué interesante, ya iremos profundizando, querida Tania, pero claro, lo que cambió fue la modalidad en el ejercicio de la violencia y ya empezaremos a sistematizar si hay algunas prácticas de buen trato o de bienestar que podríamos documentar. Muchísimas gracias, Tania, por unirte a la conversación. En la mesa, cerrando el panel, mi querida Isabela Esquivel Ventura. Ella es feminista, amante de los gatos, workaholic en intento de rehabilitación. Estudió Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Género, Masculinidades. Trabajó muchos años en instituciones de gobierno y habla con hombres. A pesar de eso, cree que otro mundo es posible, uno feminista. En su diálogo con los hombres ya se hizo cómplice de ellos, cómplice por la igualdad, internacionalista y maestra en políticas públicas y género, integrante de la red de masculinidades cómplices por la igualdad y coautora de la Agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Es consultora, asesora legislativa y columnista de opinión del Instituto Mexicano de la Radio. Querida Isabela, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, muchas gracias, mi querido José Alfredo. Gusto en saludar a mis compañeras. Es un respiro verles, aunque sea en este espacio virtual, y dar otro aire al encierro. Se convierte en un verdadero regalo, un apapacho. Gracias, Isa, Melissa, Corina, Tania, por esta conversación. Como usted se ha dado cuenta, todas se definen a través del feminismo como un componente importantísimo, pero yo tengo la impresión, a veces hablamos de feminismo como si hubiera uno solo o como si todo el mundo entendiéramos igual o a qué se refiere. Así que yo les quiero empezar por preguntar a qué ala del feminismo, de los feminismos se adscriben y por qué. Entonces, pudiéramos empezar con una rondita contigo, mi querida Melissa, y así vamos escuchándonos todas. Sí, digo, qué bueno que empezaste con preguntas sencillitas, ¿no? Para romper el hielo, si no, imagínense. Ay, no, qué difícil. Bueno, yo también coincido en que se habla de feminismo pensándolo como en este gran rizoma de prácticas políticas y de teorías que buscan cambiar la realidad, ¿no? Y puntualmente enaltecer las experiencias de las mujeres y de otras identidades que han sido históricamente subalternizadas. En eso estoy muy de acuerdo. Yo lo que creo es que me he ido adscribiendo a diferentes feminismos, sobre todo desde el ámbito teórico, pues. Hoy en día, al que más mano le he echado y el que más me ha ayudado a resolverme muchas preguntas, si no resolverlas, al menos sí un poco, pues ayuda a generar más y más preguntas y así a complejizar la situación que ya de por sí misma lo amerita. Yo soy muy partidaria del feminismo materialista, sobre todo de este giro que se está dando en Latinoamérica, puntualmente Argentina y también en México, pues, ¿no? En Uruguay también. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el feminismo materialista, si bien es otra más, ¿no? Otra influencia más de Occidente, también su origen es francés, es decir, otra vez las güeras diciéndonos qué hacer, ¿no? De eso lo tengo re claro, pero sí creo que el giro que se está dando acá en nuestro cacho de mundo es bien interesante y es al que más mano le he echado últimamente, el feminismo materialista. En algún momento me dejé seducir, como muchas, pues, ¿no? Por la teoría queer, porque, pues, claro, son propuestas súper potentes, ¿no? Y te invitan a pensar en un mundo imposible y hacer lo posible.
Y de pronto, precisamente, llegó el materialismo a recordarme que pues, está padre el discurso, pero mientras no cambien las condiciones materiales, todo se va a quedar en eso, ¿no? En la construcción de nuevas ficciones. Entonces, por ahora me defino así, ¿no? Como una feminista muy apegada hacia el feminismo materialista. Gracias, Mel. Así para abrir boca y relajaditas, nos mantenemos ahí, mi querida Isabela. ¿Cuáles son los feminismos a los que te adscribes? ¿Por qué? ¿O cuáles no? Pues bueno, sí, como dice Melissa, qué interesante, ya me pusiste a pensar tan para entrar de lleno a la conversación, ¿no? Yo pienso que efectivamente hay una diversidad de feminismos y en mi experiencia yo comparto y disfruto mucho de lo que proponen y plantean todos esos feminismos. Creo que difícilmente podría o no he estado en un momento en el que me adscriba únicamente a uno, porque además me considero un constante descubrimiento de lo que cada feminismo puede plantear y en mi perspectiva al menos he podido encontrar ciertas limitantes tal vez a uno que otro, pero no diría que haya encontrado todavía un planteamiento con el que no estuviera de acuerdo. Entonces, trato de tomar mucho como referente sobre todo el feminismo liberal, sí, también el feminismo materialista, me dan mucha luz para comprender los sistemas en los que hemos estado inmersas y en los que se ha organizado la sociedad todo el tiempo, pero sí reconozco muchas limitantes que a veces digo, esto me dificulta para comprender si estamos en el camino, que no le diría correcto, pero sí en un camino de transformación. Y a lo mejor en donde me he ubicado, he encontrado, digamos, en este descubrimiento que me siento muy a gusto es en el feminismo radical, aunque sí también no acabo de, digamos, de conocerlo, de ver el alcance que puede tener. También me parece que hay mucha distorsión o mucho mal entendimiento, incluso no conocimiento sobre lo que son los feminismos en su diversidad. Y cuando a veces también veo que los nombran incluso con los adjetivos que conocemos, ¿no? Si se trata de un feminismo liberal, radical, materialista, queer, decolonial, todos los que hay, a veces también me parece que hay una trampa como de clasificarlos y querer decir cuál es bueno y cuál no, incluso hasta decir cuál está superado y cuál no, y desde mi punto de vista pienso que todos aportan un punto, una idea importante para el debate feminista en la actualidad y que puede continuar porque toda la complejidad que vivimos pues no da como para que uno solo responda a todas las preguntas que puedan surgir. Así que bueno, me adscribo a todos, a lo mejor he encontrado un poco más respuestas en algunas cosas en el radical, pero me gusta aprender de todos. Gracias, mi querida Isa. Más o menos 3 siglos de feminismo, ustedes me van a corregir. Hay quien de parte de la Ilustración o de la Revolución Francesa. ¿A cuáles adscribirse? ¿Cómo definirse? ¿Cuáles han sido las influencias, querida Tania? Bueno, yo estoy de acuerdo con las compañeras. Creo que de todos podemos aprender. Particularmente yo creo que he pasado por todos en las etapas de mi vida. Y actualmente, bueno, me gusta mucho el radical, me gusta mucho el materialista, por lo mismo, exactamente por lo mismo que comentaron ellas. Pero te voy a decir algo, yo los respeto a todos, pero de plano ya tomé la sabia decisión de no adscribirme a ninguno en particular, porque la realidad te va rebasando con estas cosas. Cuando ya hay compañeras teorizando al respecto, hay otras ya rebatiendo esa teorización, y mientras la realidad a ras de tierra, que es como a mí me ha gustado ejercer el feminismo y el activismo y la academia, no te deja tiempo para las clasificaciones. Entonces sí, de verdad, respeto, y creo que lo más sabio para no entrar
en debates que a mí, personalmente a mí, no me parece que lleven a ningún lado. Coincido con ellas cuando dicen que de todos podemos aprender, de todos los tipos de feminismo, y sí creo que es algo que observo mucho en las jóvenes feministas, esta necesidad de clasificarse en un tipo de feminismo. Creo que también las entiendo porque cuando yo entré al feminismo hace muchísimos, muchísimos años, creo que también estaba en la misma, ¿no? Queriendo definirme exactamente dónde llegaba, y la verdad es que la realidad te lleva como a una posición ecléctica, como una linda mezclanza donde tomas lo mejor de cada uno de los tipos de feminismos. Lo que sí creo que es importante hacerles saber, sobre todo a las jóvenes que son quienes se obsesionan con esta clasificación, o al menos ese es mi experiencia, las jóvenes, hay enemigos comunes mucho más urgentes de enfrentar, que no es pelearte las rats con las lips y con, no, o sea, todas tenemos un punto y todas estamos ahí por algo. Hay, mientras tanto, mujeres siendo asesinadas, mujeres perdiendo todo su patrimonio y bueno, toda la problemática que ya sabemos y que creo que, bueno, pues ya te irás clasificando conforme lo vayas necesitando. Aun cuando cada ala, cada corriente, para poderla entender, habrá que situarla en un contexto histórico, político, geográfico, y a partir de ahí podría ser una trampa la estigmatización. Qué interesante el análisis. Queda Cori, desde dónde situar estas identidades, estas adscripciones a los feminismos. Yo creo que coincido en que todos los feminismos son importantes y creo que responden a un momento histórico, pero también responden a un momento histórico personal y es como nos vamos adjudicando o afiliando a cierta corriente feminista, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, empecé a los 16 años y tenía una identidad política feminista de una manera que hoy que tengo 36 años, he venido cambiando justo por mi contexto, por mis necesidades y por lo que creo que es una urgencia en este momento. Entonces, yo creo que todos los feminismos son necesarios, son posibles y también tienen mucho poder, ventajas y al final todos nos llevan y nos alimentan al punto que todas queremos, ¿no? Que es la libertad, que es la felicidad y que es la plenitud de las mujeres. Entonces, yo en este momento, pues no digo que solamente pertenezco a uno, creo que los feminismos son igual que la sexualidad, que fluyen y cambian y todos se disfrutan. Entonces, pues así soy de diversa. Gracias, compañeras. En todo caso, es un estado dinámico, en constante transformación, y la trampa sería situarlo en un estado estático. Así son las definiciones a través de los feminismos. Ayúdenos un poquito a tratar de entender la realidad que vivíamos antes de la pandemia. Es decir, la pandemia, por supuesto, que ha venido a dividir la historia de la humanidad en dos, pero ya venía un movimiento de organización social. Hay quien lo define incluso como una cuarta ola del feminismo, una movilización en las calles, sobre todo desde el sur, a colación de lo que decías, Melissa, y en una efervescencia entre el 8 y el 9 de marzo, pero que se venía ya alimentando desde el movimiento Me Too, desde el 25 de noviembre en las calles. ¿Cuál es esa lectura de la organización, de la manifestación de los feminismos hasta antes de la pandemia y cómo vamos a regresar cuando termine? Melissa. Sí, fue algo muy fuerte, pues, ¿no? Porque justo días antes, al menos en mi caso, ¿no? Cuando decretaron vámonos a casa a trabajar desde ahí, pues había ocurrido la Marcha Internacional por el Día de la Mujer, ¿no? 8 de marzo, al otro día el Día Sin Mujeres, propuesto y bueno, todo un debate que si se institucionalizó y que si no y demás, ¿no? Pero bueno, el paro de mujeres llevado hacia el lunes. Y no sé ustedes, compañeras, pero al menos en la universidad donde yo trabajo, en el claustro de Sor Juana, y en otras tantas, pues, que me contaron mis colegas, hubieron muchos tendederos de denuncias, ¿no? Entonces la cosa estaba que ardía y lo que sigue. Yo recuerdo que esos días posteriores al día de la marcha, al día del paro de mujeres,
yo no pude dar clases, o sea, en realidad lo que hice fue darnos contención, porque no había condiciones para retomar la vida académica, así de sencillo. En ese albor, ¡pum!, ocurre todo esto y nos mandan a casa, ¿no? Entonces fue muy choqueante. Yo como que la primera semana no me quedaba claro lo que estaba pasando. Yo solo agradecía tener así un minuto de relax, de descanso, de enclaustramiento, pero ahora en mi casa, no en el claustro, ¿no? Después ya vino como un poco lo complicado. Bueno, pues ¿en qué nos quedamos? Al menos lo hablo desde mi contexto muy particular, que es el universitario, que es el académico, pues mujeres jóvenes, estudiantes, embravecidas, enfurecidas, muy enojadas, ¿no? Con una cantidad de tendederos de denuncias en todas las universidades donde yo tengo colegas, que no son pocas, pues, ¿no? Con denuncias unas muy fuertes, de índole sexual, de índole, bueno, etcétera, ¿no? Muy, muy fuertes, y otras sí con un tono frívolo, también hay que decirlo, pues, ¿no? Es decir, se abre la posibilidad de denunciar, pues venga, ¿no? Lo que sea, sin filtros. Y bueno, también eso es algo bien interesante, porque justo el tendedero de denuncias, que dicho sea de paso, según la búsqueda que yo he hecho, se lo debemos a Mónica Mayer, ¿no? Con su tendedero precisamente por allá en los 70s. Y bueno, pues es eso, es abrir el espacio para hablar de lo que normalmente no se habla, sin ese filtro de, a ver, ¿para qué está hecho el tendedero de denuncias? ¿Para denuncias puntuales en materia de acoso y de hostigamiento sexual, o para difamar gente, o para hablar mal de la persona en turno, en fin, ¿no? O sea, sí creo que ahí se quedó un tema bien pendiente, muy álgido, que sin duda hay que retomar. Ahora, por parte de las instituciones, me refiero a las universidades, híjole, también se quedaron cosas muy pendientes que quizá algunas universidades supongan que ya la libraron porque se nos olvidó. No, pues la noticia es que no, no, para nada se nos olvidó, está ahí muy presente, solo que, por supuesto, como mujeres que somos muy conscientes, muy pertinentes, muy sensatas, pues sí, no hay condiciones en este momento de ir a patear los escritorios necesarios, ¿no? Pero pues se va a hacer, es algo inevitable, digamos, ya empezó y no hay forma de pararlo. Entonces creo que sí se quedó en pausa, ¿no? Una marea que viene con muchísima fuerza, que por supuesto no es que esté en pausa así sin que nada ocurra, ¿no? Las compañeras nos seguimos organizando, seguimos conversando, bueno, este es un claro ejemplo de eso. Tan pronto las condiciones sean propicias, pues iremos con todo, ¿no? De eso sí, no tengo duda. Entonces, al menos en mi contexto muy particular y sí muy pequeño, pues, ¿no? Tiene que ver con eso, con atender todo aquello que se denunció y que se quedó, entre comillas, en el aire, y habrá que materializar puntualmente qué se va a hacer con cada una de las demandas, de las denuncias. Gracias, Mel. Ya inferíamos que iba a ser una jornada histórica. Y además nos empezaron a llegar noticias con 3 horas de diferencia, por la diferencia que hay con Santiago, de la manifestación de mujeres en Santiago, y esto ya hervía. Tanto que en el Paseo de la Reforma, por ejemplo, el contingente nunca terminó por salir, o sea, fue el mitin más grande del que se ha tenido memoria, o sea, nunca hubo realmente una salida de los últimos contingentes. Pero pasaron cosas, grandes cosas en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades. Tania, ¿cómo lo viviste estando en Pachuca? También hubo una movilización de la que no teníamos registro. Sí, efectivamente estuvo como nunca acá en Pachuca. Fíjate que yo me acuerdo hace 30 años que fue la primera manifestación, no fue por el Día de la Mujer, fue por un caso de violación a derechos reproductivos. Y me acuerdo que íbamos 20 mujeres en la marcha. Y los coches, los autos, ni siquiera querían respetar, la policía estaba cerrando la calle para que pasara la mini manifestación, y los automovilistas estaban muy enojados porque decían que como éramos 20 viejas locas, ¿no? Que estábamos atorando el tránsito de la metrópoli, que entonces era esta pequeña ciudad. Y entonces esta vez ver a casi 5,000 mujeres, casi todas jóvenes, pero de todas las edades, pues sí fue muy bonito. Para mí fue una experiencia fuerte, fue una experiencia, no me lo esperé, la verdad, porque en la última marcha feminista, antes de esa, que fue la del 25 de noviembre, habíamos sido 500, ¿no? Y más o menos estábamos bien contentas porque ya cada vez éramos más. Entonces, de pronto ver
5,000, alrededor de 5,000 mujeres en la calle. Fue muy impresionante, ¿eh? De verdad, de estas cosas que te dan gusto, de otras cosas porque dices, ya puedo pasar la estafeta, por lo menos de la de treparse a los monumentos, porque a mí ya no me dan las rodillas, pero ya que se suban las jóvenes mínimo, ¿no? A ponerles el pañuelo verde a las estatuas. Fue muy impactante, sobre todo porque, como comentaba Melissa, sí fue fuerte la manifestación, pero sobre todo fue fuerte lo que vino después. Fíjate que acá, y bueno, también sé que en otras ciudades ocurrió lo mismo, incluida la Ciudad de México, pero acá fue muy impresionante ver los tendederos de las menores de edad, de las estudiantes de bachillerato y de secundaria, exponiendo cómo sus profesores las acosaban sexualmente desde mirarles los senos cuando ellas iban a entregar un trabajo, desde darles una mirada de arriba abajo, cosas que para los docentes son tan naturales, tan cotidianas, que ya ni siquiera lo veían mal. O sea, ni siquiera alcanzaban a entender. Y efectivamente, sí hubo un cúmulo de denuncia muy fuerte, pero bueno, tengamos en cuenta que como toda ola, efectivamente, que va con toda la fuerza, es un movimiento en donde sale, pues a lo mejor hasta lo que no tenía que salir. Pero así son las protestas de ruptura ante un sistema que, bueno, la verdad es que en ese aspecto hasta le vino bien la pandemia, ¿no? Al machismo, porque finalmente pues nos guardamos todas y todos en la casa, y ese movimiento que venía con mucha fuerza tuvo que tomar una pausa, y sin embargo yo estoy muy convencida de que es solamente una pausa, de que esto ya no se va a parar, y tan solo hay que ver la presión que están ejerciendo sobre los gobiernos, no solo sobre el de México, las organizaciones feministas para decir, nueva normalidad, va, pero no nada más vamos a discutir si vamos a andar siempre con el cubrebocas, no vamos a discutir nada más la sana distancia y el lavado de manos, vamos a discutir también una nueva normalidad no tóxica y que ataque todas las otras pandemias, como la de la violencia contra las mujeres. Sí creo que esta es una generación, hablando del caso de México, que está muy próxima, por ejemplo, hablando de estas estudiantes de secundaria y bachillerato, que está muy próxima a ejercer el voto. Entonces, no creo que la generación, ahora que sean la nueva generación de electoras, que es finalmente lo que más le importa a la clase política, y ya no nada más concentrada en las grandes ciudades. Esta vez te puedo decir que lo vi pues no solamente aquí en Pachuca, que es la capital del quinto estado más pobre del país, también lo vimos en las áreas rurales. Hubo manifestaciones, hubo concentraciones, hubo tendederos, incluso en bachilleratos rurales. Entonces, de verdad que fue algo que sí llegó. Yo soy una convencida de que el activismo no puede quedarse solo en las redes sociales, pero esta vez sí me queda muy claro que este movimiento, desde la marea verde que comienza en Sudamérica hace un par de años, ya digo, a formarse de una manera contundente, masiva, creo que sí ha sido fundamental el uso de las redes sociales. Gracias, Tania. Ya habíamos visto un poco los malabares que hacía nuestro mandatario, y también desde que estaba en campaña en estas alianzas que uno no terminaba por entender con ciertos sectores. Y ahora se ha tropezado mucho tanto que hay quien mira esta organización del feminismo como una posibilidad de contrapeso, dado que la oposición política está noqueada y todavía sigue sin reaccionar. ¿Se puede convertir esta organización de las mujeres en un contrapeso político, Isabela? Pero por supuesto que sí. Yo observaba desde estos atropellos que ha tenido, por desgracia, pues nuestro presidente, y en algún punto compartí, comenté con colegas, con amigos muy cercanos y que tienen trabajo, por ejemplo, periodístico, político y demás, y decía, es que la verdadera oposición del presidente y del régimen en turno somos las mujeres, no es un partido político,
no son las fuerzas opositoras tradicionales, no es el sector privado. Siento que somos las mujeres. Lo que pasa es que también creo que nos quieren meter en esa lógica de oposición tradicional política que es de buenos y malos, adversarios y simpatizantes, un partido u otro. Eso me parece que es una lectura muy tradicional que no va con la realidad que estamos viviendo, que no va con la idea, la propuesta, el sentido que planteamos desde los feminismos, y que donde está precisamente la muestra es en estos casos sobre todo de jóvenes que ya han comentado las compañeras, porque ahí es donde podemos ver el resultado de tantos años de feminismo, de activismo, que no necesariamente es el que se tiene a lo mejor una idea muy simple que está en las calles. Ese es parte de, seguramente hay muchos otros espacios y formas en que se hace el activismo, pero pienso que eso es resultado, porque además el resultado no es la lógica política como la de un partido de trabajo por ganarme la simpatía de alguien para que se adscriba a nivel de membresía. No, es a nivel de conciencia. Lo que hemos logrado colectivamente a lo largo de la historia con los aportes que han salido, no es una afiliación de tipo política tradicional, pero sí de conciencia, y cada vez vemos de politización de todos estos problemas. Y veo también un contraste importante en dos sentidos. El primero es que le he dado seguimiento un poco más particularmente a la UNAM, a la alerta de género en la Ciudad de México y al caso lamentable que salió en su momento de la Secretaría de la Función Pública, donde se le acusaba a la secretaria de haber perseguido a las mujeres que hicieron paro el 9 de marzo. La brecha que veo ahí es la incapacidad institucional, es decir, de quienes están al frente de estar en sintonía y adecuadamente respondiendo a lo que estamos viviendo. No me parece que entiendan la realidad ni que entiendan de la misma forma de cómo se está planteando los problemas de violencia de género, los problemas de desigualdad de género, y salen a decir cualquier cosa y salen con discursos súper agresivos. O sea, si hacemos una lectura fina del sentido de sus palabras, podemos encontrar discursos muy confrontadores y muy agresivos. Y todavía observo como, por ejemplo, en ese caso del sector público, particularmente la Secretaría, como en tantas otras instituciones, porque ahí no salen tendederos, ¿no? Claro, porque hay todavía un miedo, ¿no? A lo mejor no necesariamente quiere decir que las mujeres del sector público no están conscientes, no se den cuenta o no suscriban los cambios o las propuestas que se hacen desde el feminismo, pero tampoco hay condiciones y tal vez prevalece más el miedo que lograron a lo mejor romper mujeres, jóvenes, niñas en espacios como los universitarios y demás. Entonces, ahí es donde veo estas dos brechas donde por un lado está lo inadecuado de los discursos políticos todavía frente a lo que podemos ser una oposición de transformación, no una oposición política, y la otra brecha que es como en unos espacios se está abriendo más esta conciencia y expresión de las inconformidades de las mujeres, y en otros todavía nos falta pues mucho por generar ciertas condiciones. Y hasta últimamente he pensado mucho, a partir de la experiencia de Argentina, por cierto, que se hablaba de la posibilidad de un partido feminista o se ha hablado de un partido de mujeres, y yo antes pensaba, no, es meternos a la lógica política de verdad, por favor, no. Y después me quedé pensando que esa podría ser, sí, una estrategia, asumiendo no la lógica política y tampoco aspirando a tomar el poder en los términos en los que está, pero sí a cumplir un papel importante de transformación. ¿Cuál sería el papel de un partido político feminista que muestre otra forma de hacer política, justo por saber que no necesariamente va a lograr el poder en los mismos términos en que se logra por el sistema de partidos actual? Entonces lo pongo ahí en la mesa. Interesante. Muchísimas gracias, Isabela. Cori, en tu primera intervención ya nos hacías referencia de que hace 20 años, cuando tú empezaste este trabajo impulsando
una agenda basada en la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, lo más importante era lograr la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Ya platicaremos, Tania, más adelante qué significó este revés de la izquierda en el estado de Hidalgo para que no avanzara la iniciativa. Pero la agenda hoy día ha cambiado, Cori, volviendo contigo, porque me ha tocado ver estampas de las que no tenía referencia, es decir, mujeres que nunca se habían planteado ir a una marcha, ¿no? Que ni siquiera se habían adscrito al feminismo, decidieron responder a la convocatoria porque la premisa más fuerte era: nos están matando, las están matando. Es una agenda que ahora defiende la integridad y la vida de las mujeres. ¿Cómo regresar a esa activación de la que ya nos invitaba Melissa hace rato, después de esta contingencia, después de esta pausa en donde parece que los modelos económicos, políticos, neoliberales y el machismo se han robustecido? Sí, yo creo que estas últimas, bueno, no solamente el 8 de marzo, sino venían pasando varias cosas que hicieron y trastocaron a la sociedad. Y este 8 de marzo muchas mujeres salieron por primera vez a las calles a una manifestación, ¿no? Porque creo que también ha sido una trampa hablar de los feminismos como estas posiciones radicales y que están, pues, de alguna manera violentando al sistema, ¿no? Porque entonces jugamos a las buenas y a las malas, a las que somos radicales y a las que no son radicales, a lo que sí está bien y a lo que no está mal y a lo que son formas y no son formas. Pero yo creo que han sucedido muchos eventos que tienen que ver con violencia, que han trastocado y de alguna manera se ha visibilizado lo que es evidente, el nivel de violencia, de impunidad que hay hacia las mujeres y hacia las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y en la tercera edad, porque pareciera en algún momento que solamente estamos hablando de un cierto tipo de mujeres. Y entonces se ha hecho evidente que esto toca a todas las mujeres de todos los lugares. Entonces, creo que en este año se ha logrado un paso histórico en donde muchas mujeres han dado el paso a salir a las calles, a pronunciarse públicamente en que están en desconformidad con lo que está sucediendo y sobre todo a adscribirse a un movimiento. Y un movimiento, sí, desde el feminismo, pero también desde el movimiento de mujeres, que son las mujeres que no se inscriben en estas instituciones de alguna manera, pero que también estamos luchando por las mismas cosas. A mí me dio mucho gusto ver en la marcha y en las marchas a mujeres del Estado de México, por ejemplo, ¿no? De otros estados de la República, que nunca habían salido, porque eso me habla o de alguna manera me refiere a que esto ya no se puede parar. O sea, ya es evidente que necesitamos un cambio y sobre todo que necesitamos una colectividad social que nos ayude a mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres y que hay sucesos que ya caen en la barbaridad y que es una violación grave a los derechos de las personas. Y situándolo en el contexto del acceso al aborto, yo creo que esa sigue siendo una temática presente en las discusiones. Sí lo tenemos disponible hasta las 12 semanas, que eso es una limitante en la Ciudad de México, pero hablamos de pequeñas islas como es la Ciudad de México en comparación con los otros estados de la República, que hay una condición completamente distinta en el ejercicio de los derechos sí sexuales y reproductivos, pero de todos los derechos de las mujeres en comparación del estado de la Ciudad de México y de todos los estados, ¿no? Entonces, creo que también es importante no irnos con la finta de que la agenda de mujeres está avanzada, porque está avanzada solamente en ciertos lugares, pero la mayoría del país no es así. Y que sí, las mujeres jóvenes, sobre todo, han salido a las calles y se han pronunciado, pero que es importante que seamos mucho más mujeres y que hagamos comunidad, ¿no? Que no estemos polarizadas y que yo creo que después de que termine la pandemia, y creo que ni siquiera después. O sea, yo tengo un debate personal en seguir diciendo qué vamos a hacer en este nuevo regreso a la normalidad. Me parece que no es un nuevo regreso y que no podemos hablar como si cambiáramos de capítulo, porque es un continuo, es
¿qué sigue y qué hacemos con lo que ha evidenciado esta situación del COVID? Porque solamente estamos viendo pues la manifestación de las inequidades y que hay algunas personas que sí, que les decimos que son los héroes, pero en realidad es la carne de cañón, son las personas que están siendo sacrificadas en este sistema. Entonces, ¿cómo dentro de este confinamiento el movimiento de mujeres y el movimiento feminista seguimos resistiendo, seguimos construyendo comunidad y seguimos buscando alternativas para que todas las personas estemos bien, ¿no? Y que lo vamos a seguir haciendo, porque eso es el movimiento de mujeres y eso es el feminismo. Entonces, creo que hay que sí pensar en esta continuidad con esta serie de desventajas y de situaciones que nos ha evidenciado el confinamiento y que cada vez somos más mujeres que estamos en esta bandera que nos cobija, que es caminar hacia donde todas las mujeres, y sí quiero decir que también una de las cosas que se ha evidenciado mucho es la violencia contra las niñas y los niños, ¿no? Y que eso la agenda feminista lo ha colocado, pero que desafortunadamente esta situación de confinamiento nos está dando cachetadas de la situación que se vive en los hogares y que muchas veces el feminismo dice, nos tenemos que posicionar de las calles, ¿no? Nos tenemos que agarrar porque también somos dueñas de esas calles. Pero entonces, ahora que estamos en nuestras casas, pues las casas son muchas veces, para muchas personas, estos espacios de mayor violencia y también son para las niñas y los niños, para las personas no heterosexuales, para las personas que viven en situación de calle, en reclusión. Entonces, pues esta situación de confinamiento lo que ha hecho es evidenciar todas estas situaciones que están pendientes y que de alguna u otra manera, pues han estado siempre y que ahorita pues solamente las tenemos mucho más visibles y que el gobierno lo que ha hecho es tener una voluntad de no mirar, de no hacer, o sea, esa es la voluntad política. Y lo que ha hecho el movimiento feminista y el movimiento de mujeres es hacer visible lo que es ya contundente, o sea, es incomprensible cómo no se puede reconocer lo que está sucediendo. Y ya lo dejo ahí. Gracias, Cori. En esa misma línea me voy a regresar un momentito con Tania en relación a cómo homologar estos procesos sociales. Decía Melissa, ya no se pueden detener, ya no se pueden frenar, y sin embargo la brecha, el abismo que hay en materia de políticas públicas es impresionante, como muestra el golpe que dio el partido de izquierda en el estado de Hidalgo para que no avanzara la iniciativa por la despenalización del aborto. Incluso estaba puesta y en condiciones antes de Oaxaca, y ahora no solamente no avanzó, sino que está congelada, está desierta. Bueno, pues es un capítulo muy triste, la verdad. Todavía me genera muchas emociones negativas acordarme de este proceso, pero fue un cúmulo de errores. He de reconocer que también por parte del activismo hubo fallas, pero básicamente al final, después de todos los tumbos que se dieron, de las decisiones correctas e incorrectas, todo acabó siendo un juego político al interior del partido que controla, bueno, que es mayoritario en el Congreso de Hidalgo, que es Morena, en donde hay dos grandes grupos, o es un grupo de la gente que viene tradicional e históricamente de la izquierda, y otro grupo que está ligado al cacicazgo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que se sumó a Morena, que había venido de varios partidos políticos, que ha estado en el PAN, ha estado en Movimiento Ciudadano, en otros, y que entró justo antes de la elección del 2018, para presidente entró al partido Morena. Entonces, estos diputados de este grupo, por negociarle al partido Morena de la gente de izquierda, digamos, por negociarles posiciones para el próximo proceso electoral para renovación de ayuntamientos, que debería estar sucediendo en este momento, pero está en pausa por la pandemia, por negociarle las candidaturas, pues le chantajeó un poco el asunto con el tema de la despenalización, y bueno, hubo votos que estaban acordados siempre y cuando fuera la mayoría fuera Morena completo, y que partidos que
pues que no se esperaba que fueran a votar a favor. Por ejemplo, el PRI, la verdad es que fue una sorpresa, pero las diputadas priistas votaron a favor, aunque siempre estuvieron muy calladitas durante todo el proceso, y el día de la votación resulta que votaron a favor de la despenalización. Y lo que veíamos venir, pero que resultaba muy sorprendente por los propios estatutos del partido, pues fue que justamente la mitad, un poquito más de la mitad de la bancada de diputadas y diputados de Morena en el Congreso, pues votaron en contra, a pesar de que todavía unas horas antes nos habían comentado a las activistas que sí, que ya estaba, que iban a votar a favor, pero bueno, fue un juego político. Como siempre, los derechos de las mujeres son los que se ponen a negociación, son los que retroceden, por eso son las olas, ¿no? Ya lo sabemos, porque vamos para adelante y luego vamos para atrás. Y esta vez, bueno, pues allí hubo incluso, creo yo, ingenuidad de parte de algunas de nosotras, decirlo, también de la gente de izquierda, de Morena, porque pues se confiaron en que este grupo político iba a votar a favor y al final pues ya sabemos, ¿no? Lo que se pone en juego, lo que se negocia, pues son los derechos de las mujeres. Sí fue muy triste. La gente que vivimos en el sur del estado de Hidalgo, tenemos la facilidad de desplazarnos a la Ciudad de México cuando hay que hacer una interrupción, sea propia o sea de acompañamiento, pero hacia el norte del estado, donde está la zona indígena, es muy difícil, se ve chiquito en el mapa, pero realmente la conectividad con la parte, con la Huasteca, con la zona Nahua, con la zona Tepehua, con la zona de Ñañú, es complicada. Entonces llevar a las mujeres hasta la Ciudad de México resulta muy complicado, no está fácil, no es así como si fuéramos, aunque estamos muy cerca de la Ciudad de México, no es como si fuéramos una delegación más, que tomas el metro y llegas a alguna de las clínicas. Acá es mucho, mucho más complicado y aparte pues es frustrante tener que seguir siendo ciudadanas de segunda cuando, como decía Corina, ¿no? Son islas, o discúlpenme, no sé si era alguna de las otras compañeras, pero creo que era Corina quien mencionaba que son islas de derechos en este país, y las que no, las que vivimos en el subdesarrollo del subdesarrollo, tenemos que seguir nada más mirando y viendo cómo avanzan los derechos en otras entidades y aquí simplemente no importamos. La salud pública, la justicia social, la integridad y el desarrollo de las mujeres puestas en un juego político. Nos ha pasado. Mi querida Melissa, a mí me tocó mirar unas estampas impresionantes porque no me pude abstraer, decidí ir de lejitos a observar y sobre todo quise el grillo que mi hijo, mi adolescente, pudiera ser testigo de la jornada histórica del 8 de marzo. Y ahí vi a Marta Lamas al otro lado de la acera con su cuaderno tomando notas, documentando como buena antropóloga lo que está pasando en esa jornada. Y entonces yo pensaba que hace unos años, 15, 20 años atrás, no podía haber una marcha que no estuviera en la vanguardia Marta Lamas, Gabriela Rodríguez, María Pía, y ahora había quien marchaba y ni siquiera se enteraba de la presencia, de la asistencia de Marta. Un rompimiento en el diálogo, puede advertir desde fuera cómo dialogar con esos feminismos en los que descansaron la lucha, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y buena parte de esta agenda política y el posicionamiento de las compañeras jóvenes, las nuevas feministas. Sí, es bien interesante tu planteamiento, Alfredo. La verdad, a mí también me tiene como un poco en shock, ¿no? Yo no diría, bueno, quién sabe, hay veces que lo digo que sí, hay veces que no, pero hoy voy a decir que no. No le llamaría rompimiento, pero sí una brecha generacional que diferencia al menos este feminismo en México, ¿no? Considerando también las diferencias entre los feminismos, pero voy a hablarlo en singular. O sea, yo creo que las de antes, ¿no? Como yo les digo de cariño, digo las de antes, las de ahora, las de mañana y tal. A ver, por un lado, una vez Eli Bartra, histórica feminista mexicana, en alguna clase nos decía, ojalá que no exista el feminismo, ¿no? Que se acabe, que ya no haya necesidad de que exista tal. Ojalá, porque justo hablábamos de memoria histórica, ¿no? En ese contexto.
Ojalá las morras ni siquiera sepan quiénes fuimos nosotras, que no haya esa necesidad, pues, ¿no? Simplemente que sean sujetos de derecho y que en algún momento existió algo así llamado feminismo, pero quién sabe qué sea, ¿no? Entonces de pronto lo escuchábamos, la escuchábamos, perdón, mis comadres y yo y decíamos, puta, qué fuerte, ¿no? Que en algún momento se olvide todo eso que hicieron, pues las de antes, las de siempre, nuestras maestras. De pronto ocurre, ¿no? Porque también en la era de la información y la sociedad del conocimiento, todo es tan rápido que tampoco nos da tiempo ni de entenderlo, ni de vivirlo, ni de comprenderlo. Nada más estamos juzgando, ¿no? Así, opinando y juzgando porque no da tiempo a otra cosa. De pronto ocurrió o empieza a ocurrir lo que Eli Bartra hablaba como esta utopía. Ojalá que el feminismo no sea necesario, ojalá no se olviden, ojalá no haya necesidad de bla, bla, bla. Y ocurre que las de antes, yo siento, ¿no? Se quedan pues un poco de a seis, como, oigan, chicas, esa demanda de la despenalización del aborto no es de la cuarta ola, ¿eh? Y por cierto, hay mucho debate sobre si es o no una cuarta ola, pero en realidad no, digamos, no lo propusieron ustedes. Si chavas, a ver, despierten, ¿no? No pueden deshistorizar tanto. Pues por un lado, es una búsqueda de que no haya necesidad de feminismo, pero por otro lado es una insistencia, recuérdennos, ¿no? Esta fue nuestra batalla, en fin. Entonces sí creo que esta brecha, por un lado, tiene a las de antes muy, muy ansiosas, porque de alguna forma dejaron de ser las protagonistas. Ojo, no es que hayan dejado de ser las importantes, si no, no estaríamos acá nosotras cuatro hablando, pues, ¿no? O sea, tengamos eso claro, ni estaríamos en las universidades, ni tendríamos cargos políticos, nada, pues, no dejaron de ser importantes, pero sí dejan de ser las protagonistas. Y creo que ahí es algo que no está siendo sencillo, pues, ¿no? De manejar, yo estoy trabajando, les platico y con mucho gusto se los paso tan pronto esté ya, un artículo que a mí me está gustando mucho, se llama Hacia la cuarta ola del feminismo, querer al fin tenerlo todo, ¿no? Y justo se trata un poco, bueno, al menos es lo que yo mantengo, de enaltecer esta melancolía de las feministas de antes, porque gracias a ellas somos, ¿no? Así, punto final. Sin ellas no seríamos, no estaríamos ni nada. Lo cierto es que este momento es de las jóvenes, ¿no? Y hay que aceptarlo. Son ellas las protagonistas, son ellas las que se están fletando, quemando a la tira, es decir, están haciendo lo que muchas no nos atrevimos a hacer, Alfredo, compañeras, ¿no? Entonces, digo, estoy generalizando, ¿no? Seguramente sí, algunas de nosotras lo hicimos, pero sí creo que es una generación que nos está mostrando todo aquello que quisimos y no necesariamente pudimos, porque no había las condiciones. Ojo, tampoco me estoy tachando, no se estoy tachando de cobardes, ¿no? Para nada. Como bien decían las colegas, todo responde a contextos históricos. A mí me gusta mucho decir que somos sujetos, somos sujetas históricas y víctimas de nuestro episteme, pues, ¿no? Y esos son nuestros parámetros de acción. Nuestros parámetros eran otros. Las de antes, cuanto más, eran muchos otros. El feminismo de hoy es de las chicas. De las chicas me refiero en su sentido literal de las muy jóvenes. Y es verdad que están desinformadas, sí, deshistorizan, sí, tergiversan las cosas también, pero es parte de lo que les está tocando vivir. Y yo creo que la chamba nuestra, pues, las que no estamos en el ojo del huracán, ¿no? Porque ciertamente esta tendencia es de chavas muy jóvenes y como bien lo decían las compañeras, incluso menores de edad, pues, ¿no? Ya me imagino yo a mis 12 años hablando, no, o sea, jamás en la vida. Igual sí era rebeldita, pues, ¿no? Pero como dice una escritora preciosa, dice, yo siempre fui una rebelde obediente, ¿no? Entonces yo también creo que yo sí fui de esas, pues, ¿no? Dentro del parámetro que tenía, pues ahí hacía ruidito, pero nunca tanto. Esta ola es de ellas, de las jóvenes. Y lo que nos toca a estas de este lado, pues es acompañar, escuchar, ¿no? En una vez así, un jaloncito de orejas, si es que súper la están cagando, pues, ¿no? Y eso, pues acompañar, el momento es de ellas. Gracias, Mel. Va a sonar absurdo, pero como tal lo quiero evidenciar un poco desde la ironía. Pero mi querida Corina Martínez, ¿qué sientes cuando escuchas? Esas no son las formas. Frente a esta afirmación, frente a esta interpretación en la movilización de las mujeres. José Alfredo, se cortó el audio y no te escuché bien. ¿Puedes repetir, porfa? ¿Qué es lo que te pasa cuando escuchas la lectura y la afirmación? Esas no son las formas frente a la movilización. Pues me da risa. Me da risa y me da coraje. Yo creo que hay que situarlo, ¿no? Hay que situarlo en este contexto y en
en poner en evidente qué es lo que está pasando, y me parece que también esto me hace pensar en todos los movimientos feministas presentes y también los que hemos tenido. O sea, creo que de alguna manera todas las mujeres feministas jugamos un papel en este momento, y que la manera que está siendo mucho más visible son las acciones de las mujeres más jóvenes feministas, y que creo que ese romper, ese pintar, ese patear es necesario. Es necesario porque es una manera de llamar la atención y de visibilizar lo que está sucediendo. O sea, de otra manera, si no hubiera habido pintas, roto vidrios, incendiar, la conversación de lo que está pasando, del reconocimiento del movimiento feminista y el movimiento de mujeres, no se hubiera metido a las casas de todos los lugares, porque esas acciones hicieron que se abriera el diálogo de reconocer la existencia del movimiento de mujeres, el movimiento de feminista, y sobre todo la violencia que está pasando en contra de todas las mujeres. Entonces, cuando decimos esas no son formas, es descalificar todo lo demás que está sucediendo y solamente centrarnos en un vidrio roto, en algo incendiado. Es como quedarnos solamente con esa primera cosa que nos enseñan y no ver todo lo demás. Entonces, yo sí reconozco y agradezco esas pintas y que se haya incendiado y que se haya roto, porque eso ha permitido abrir el diálogo en muchos lugares donde de otra manera no hubiera sido posible. Y yo creo que en este momento también es importante que las mujeres que somos parte de otros movimientos de mujeres, pues busquemos y nos ubiquemos en lo que nos toca hacer, ¿no? O sea, yo creo que en este momento el movimiento de mujeres y el feminismo tiene que estar más fuerte que nunca, porque no se vale descalificarse entre nosotras, porque todo es parte del mismo movimiento. Y entonces eso es necesario, y también es necesario que haya otras mujeres dando clases en las aulas sobre lo que está pasando, y también es necesario formar parte de las instituciones, porque yo creo que también otra cosa que ha sucedido es que hemos empezado, las mujeres feministas que también trabajamos en la administración pública, a colocar esos temas ahí adentro y ser parte de las estructuras e intentar cambiarlas. Entonces yo creo también que esto es muy valioso, y que entonces logramos ser una ola que en serio está cubriendo la ciudad, los hogares, las instituciones, y que pues seguimos en la lucha, porque evidentemente es un camino muy largo, pero que cada una de nosotras tenemos una contribución en todo ese gran espectro que hay que hacer a nivel social, de estar empujando el reconocimiento y la importancia de la existencia de estos movimientos y estos pronunciamientos, sean como sean, ¿no? Una marea, un tsunami que se ha hecho extensivo de norte a sur por América y por el mundo. Quiero plantear una pregunta a colación de dos posiciones que conozco, las dos públicas, una de mi querida Isabela y la otra de Melissa, pero se pueden sumar, por supuesto, Corina y Tania, porque es que yo le he escuchado a mi querida Melissa expresar estar cansada, frustrada de creer en el trabajo de los hombres. Quiero explorar con Isabela si es posible impulsar y creer en una agenda para la igualdad con los hombres, articulando y de alguna manera impulsando estos procesos también de la mano. Voy con Isabela y luego con Melissa, por favor. Pues es una cuestión muy paradójica para mí, porque yo también comparto con Melissa y con otras colegas que sé o he escuchado o me han compartido esta especie de cansancio del trabajo de los hombres, y que incluso ha sido señalado por sectores del movimiento, ¿no? O sea, sectores que han dicho no, con los hombres no. ¿Por qué? Porque es infructífero. ¿Por qué? Porque es fachada, y por una serie de cuestionamientos que a mí me parecen válidos porque suceden. No, como todo, pienso que es un proceso, y no porque estén presentes en mucha medida o en muchas experiencias define todo lo que significaría el trabajo con hombres. A mí también a veces me resulta muy agotador
y a veces frustrante también, de ver el tamaño de la tarea que eso implica, el tamaño de los esfuerzos que se necesitarían y no tener las condiciones. Y si no se tienen las condiciones y no es fructífero, lo que puede pasar, además de que sea un trabajo tirado por la borda, pues es que pues yo lo sentiría hasta como una especie de burla, digamos, como de simulación, y en lo personal, eso es a mí lo que particularmente me cansa. Y sin embargo, yo he enfatizado mi trabajo en esa área, en el involucramiento de los hombres, porque creo que desistir, y no a título personal, a título de discurso, de debate, de hablar, de visibilizarlo, creo que de desistir de que esos procesos sucedan es una forma muy fácil de librarlos de la responsabilidad que tienen por lo que ocasiona el patriarcado y a través del ejercicio activo de esa masculinidad hegemónica de los hombres, consciente o inconscientemente, y creo que debe haber esa responsabilidad. Entonces, he pasado a lo mejor de una postura de idealización o de esperanza como muy, sí, como medio utópica, a una cuestión más de responsabilidad y de que es un proceso que tiene que suceder sí o sí, sin hacerles el trabajo. Eso también es algo que creo que tenemos cierta claridad, al menos en los contextos donde trabajo, porque las trampas de reproducir los roles están ahí, ¿no? De reproducir los roles, de hacer el trabajo, ser quien concilia, digamos, repetir estos estereotipos que las mujeres que a lo mejor nos dedicamos o estamos vinculadas con el trabajo con hombres, como si debiéramos reproducirlos ahí también, muy sutilmente, y eso no me parece. Creo que sí debe haber un proceso, pues, individual y colectivo de responsabilización y darse el debate. Y yo empiezo a ver cómo hay una apertura cada vez más pública para eso, y me doy cuenta de todos los riesgos que eso pueda tener. Una malinterpretación, una idealización, una romantización incluso de los hombres, de decir, claro, ahora son nuevos masculinos y ya la hicimos, y no, o sea, hay todo por desarmar. Entonces, sí mantengo aún mi esfuerzo y mi trabajo por colocarlo como un debate y un proceso necesario, con muchos cuidados de no terminar cargándolo, y eso me cuesta un poco de trabajo, o sea, porque el estar cuidando eso es un trabajo, además, y a veces también pienso que es algo que debiera estar más presente en el trabajo que hacen los compañeros, ¿no? Los que están inmersos ya en estos procesos. Y creo que se debe ampliar, porque si no se coloca en el escenario, en el debate, pues entonces los demás no van a reaccionar, y ni siquiera esperaría que sea una reacción ya para solucionar y decir somos otros, pero sí para que se señale esa responsabilidad, porque repito, de lo contrario creo que estaríamos haciéndoles la chamba en otro sentido, de eximirles de la responsabilidad que tienen dentro del patriarcado y por la cual las feministas y el movimiento amplio de mujeres nos hemos pronunciado. Entonces, no dejaría el camino fácil en ese sentido a los hombres. Muchísimas gracias por tu trabajo, por el compromiso, por las convicciones y por los procesos de confrontación, porque no quiere decir que no has dejado de ser crítica frente a esta posición. Por el contrario, has evidenciado cuando ha sido necesario estos puntos ciegos. Mi querida Mel, tú has sido contundente, dices, hay que dar la categoría de masculinidad, ¿no? Y después de dedicar tiempo y trabajo para quienes trabajábamos con hombres para analizar el trabajo, lo hacíamos desistir. En vías podemos esperanzarnos frente a crear posibilidades de articulación y desde dónde te has encontrado. Alfredo, repíteme porfi lo último porque se cortó tu voz.
Y lo que decía es si existen vías, condiciones y a partir de dónde podríamos esperanzarnos para articular o si de plano nos tiramos a la desesperanza frente a esas posibilidades. Ay, Alfredo, anda de provocador, compañeras. ¿Qué le vamos a hacer a este hombre? O sea, se me ocurren dos vías, pues, ¿no? Porque, por un lado, o sea, si yo amanezco queer, ¿no? Lo que diría sería, los hombres pueden no deberle nada a la historia sistemática de opresión y violencia contra las mujeres, dejando de ser hombres, ¿no? Pero recuerdo que no, pues más bien en la madrugada fui materialista histórica y más bien diría, bueno, en el momento en que el grupo social hombres renuncien a ser la clase social hombres opresora, en ese día podemos imaginar condiciones de igualdad, ¿no? Ahora, ni mucho, ni poco, ni tanto, ¿no? En el aquí y en el ahora, con compas de a pie, de carne y hueso. Lo que yo insistiría es que los varones que están metidos en estos temas de feminismo, de género, de igualdad, tienen que entender de una vez por todas que no son el sujeto político del feminismo. O sea, el feminismo no está hecho para ustedes, camaradas, ¿no? Si quieren estar ahí y tal, bueno, o sea, no estorbar, ¿no? Planteamiento número uno. Y seguido, pues eso, me parece que es un poco lo que has impulsado tú, entre otros compañeros, o sea, la autorreflexión y los cambios puntuales en la cotidianidad, ¿no? No solamente hablar de la importancia de lo importante que es la igualdad de género, sino llegar a casa, lavar los trastes, hacer el aseo, pues ser sujetos autónomos e independientes. Entonces yo creo que sí, si hay ciertos cambios, estos inician en el ámbito privado, necesariamente, y que tienen que ver con la autogestión y la autodeterminación. Pero no esta autogestión y autodeterminación desde el punto de vista masculinista, ¿no? De ser los presidentes, los mandatarios, lo que ya sabemos de memoria, sino tiene que ver con pues eso, ¿no? Como lo he planteado en algunos trabajos, con encarnarse, con hacerse cargo de sí mismos. Yo sí insisto en que más allá de la genitalidad, que eso no es relevante, tiene que ver con la propia adscripción, ¿no? Que tú como individuo te coloques. Yo no, digo, aunque respeto y sé de la importancia de los espacios separatistas, por supuesto que sí, mi vida no es separatista, ¿no? En este momento no hay condiciones para hacerlo, no sé si tampoco tengo el interés, pues, ¿no? Por eso insisto, más allá de la genitalidad, sí tiene que ver con una posición política identitaria. Entonces, mi círculo cercano, en términos feministas, quiero decir, son personas que no nos interesa el genital, pero sí su adscripción política feminista. Y si esas personas, esos cuerpos, digamos, son leídos socialmente como hombres, lo que estas personas hacen es justo ejercer estratégicamente su posición de clase social hombres allá afuera y convertir esos espacios feministas. Y si no, por lo menos no estorbar en los movimientos feministas de mujeres y de otras identidades subalternizadas, pues. Muchas gracias, mi querida Mel, por comprar la provocación, pero es que me parecía importante nombrarlo. Y en ese sentido, mi querida Tania, ¿cuáles son los puntos ciegos del trabajo que hacemos los hombres? Y no quiero decir que con esto nos expliquen por dónde hacer la labor, pero sí es importante evidenciarlas desde la mirada crítica del feminismo, que es lo que no alcanzamos a mirar, es lo que hay que estar más pendientes. Pues mira, yo creo que indiscutiblemente son los privilegios, ¿no? Es difícil que una persona que tiene poder, mira, la gente del PRI no se quiere ir, pues porque cuánto tiempo estuvieron en el poder, lo probaron, ¿no? Les gusta, no están dispuestos a dejar y hacen lo que no te imaginas por mantenerlo. Pues lo mismo son los privilegios. Yo quisiera comentarles muy rápidamente mi experiencia trabajando en el ámbito rural, que es donde yo hago la mayor parte del activismo y del trabajo académico. Pasó lo siguiente. Fue muy difícil después de muchos años de intentar que los apoyos sociales beneficiaran a la gente en general. Solamente se logró cuando se les quitaron a los hombres y se les dieron a las mujeres. Esa es la verdad. Empieza en el año 2000 de una manera medio desarticulada, cuando empiezan los objetivos de desarrollo del milenio, aquellos abuelitos de los del desarrollo sostenible. Y entonces los apoyos económicos que se le daban a los hombres y que eran usualmente usados para que se los bebieran o para que pusieran casa chica,
pues se los dan a las mujeres que mayoritariamente empiezan a usarlo pues para los hijos, para la familia, para la casa. Y poco a poco se le va dando una estructura más ordenada al tema de los apoyos sociales, porque entonces ya les piden ir a la consulta, el peso talla de las hijas e hijos, el que concluyan la escuela, luego el que concluyan la escuela las hijas sin estar embarazadas. Y bueno, de manera muy general, yo sé que son programas muy criticados, pero de verdad yo que los he vivido directamente con la gente a quienes le impactaron, quiero decirles que el tema de la perspectiva de género en esos programas sí funcionó, fue de lo poco que funcionó, porque entre el 2000, que inició esta perspectiva de género, al 2018, que fue cuando concluyó el programa que se llamó De Muchas Maneras y que al final se llamaba Prospera, al final lo que dio como resultado fue una generación masiva, la primera en la historia de México, donde masivamente las niñas fueron a la universidad. De pronto nosotras creemos que podemos creer nosotros, que bueno, pues que las mujeres ya estamos en la universidad desde hace mucho, pero si vieran ustedes, no solo en el interior de la República, sino en el mundo rural, era muy difícil que las mujeres llegaran a la universidad. Había muchas cosas, no solo era el machismo de las familias, era también la falta de caminos iluminados, era también que a partir de cierta hora todos los hombres del pueblo estaban borrachos, en fin, una serie de cosas, ¿no? Los uniformes escolares sin perspectiva de género que hacen que las niñas todavía hasta el bachillerato llevaran falda, en fin, muchas cosas que ahorita pues no tendría yo tiempo de enumerar de acuerdo a mi experiencia, pero ¿cuándo fue el momento en que los hombres aceptaron que no tenían de otra más que ceder el poder? Hablo de las dinámicas familiares del ámbito rural. Cuando el programa Prospera dijo, aquí puedes brincar, pararte de cabeza o lo que sea, tu esposa es la que tiene el dinero. Y poco a poco los procesos de empoderamiento al interior de los hogares fueron dando fruto en las mujeres, porque llegó un momento en que sí se atrevieron a protestarles. Yo sé que sobre todo al inicio, cuando se entregaba el sobretado antes de que se dispersara por tarjeta, llegaban a la entrega del sobre, lo vi, y así como les entregaban el sobre, volteaban y se lo daban al marido, ¿no? Pero poco a poco fuimos viendo menos estas situaciones. Entonces, a mí me queda claro dos cosas. Uno, el enfoque de género en las políticas públicas debe ser mucho más radical, porque coincido con las compañeras, no solo ya nos cansamos, sino que yo personalmente te diré que me di cuenta que no sirve para nada. Y lo digo, ya sabes, con todo el respeto y no tolmen y todas estas cosas que una tiene que disculparse cuando dice estas cosas tristemente, pero la realidad es que si tú esperas a que un buen hombre te construya, cambie y eso, ¿cuántas mujeres asesinadas hay en ese trayecto? Yo creo que va a pasar un poco como el asunto de fumar en los espacios públicos. Campaña tras campaña, pero seguían ahí el lobby de las tabacaleras. Nunca se logró nada hasta que se prohibió, punto. Y sí hubo gente que se enojó mucho en su momento, que cuestionó la libertad y no sé qué. Y finalmente hoy ya es poco usual, muy poco usual, ver que alguien saque un cigarro en un espacio cerrado, público, donde los demás no protesten. Bueno, creo que lo mismo va a ocurrir aquí. ¿Qué hay que hacer con los hombres? Yo creo que hay que aplicarles la ley. Esa es la verdad. Y que la política pública sea mucho más contundente. No creo que estemos en posibilidades, porque 10 mujeres asesinadas al día, una de esas 10 mujeres es una niña. No creo que nos dé posibilidad de estar esperando a que los hombres se deconstruyan a su paso. O sea, ya el trabajo de masculinidad, el trabajo de cambio, de apertura, de solidaridad, como lo quieres llamar, es algo que le corresponde a cada hombre. Esa es la verdad. No nos toca a nosotras, porque como dicen las compañeras, encima reproduce el rol de la mamá cuidadora, educadora, maestra, para que estos cuates aprendan a no violentarte y a deconstruir sus privilegios, pues no vamos a acabar nunca. Gracias, Tania. Es muy claro que hay muchas cosas que no se pueden negociar. Bueno, ha sido tan claro que incluso una vez iniciada la contingencia sanitaria, las colectivas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hackearon la página de la facultad para que no se dieran clases en línea. Es decir, esta movilización y organización va más allá de lo público y también en la parte virtual se puede incidir
de manera contundente. Nos surgían de alguna manera himnos en Latinoamérica a colación de que no son las formas y hay unos tan creativos como impresionantes. Estoy pensando en el aporte de las tesis con Un violador en tu camino, que le viene a aportar una dimensión muy interesante a la movilización social, y en México con la interpretación, la composición de Vivir Quintana, La canción sin miedo, ¿no? Estas banderas que le dan identidad al movimiento desde América, bastante potente e interesante, con esta fuerza que caracteriza el poder femenino. Encaminándonos hacia el cierre de la conversación, voy a abrir una rondita para conclusiones. Empezaré con mi querida Corina Martínez. ¿Cómo te vas? ¿Cuáles son tus apuntes, tus notas finales de esta conversación? Híjole, muchas, pero yo nada más quería hacer un par de comentarios sobre este último tema que estábamos diciendo sobre la participación masculina. Yo creo que un primer paso es invitar a los hombres, y que yo la verdad tengo mucha esperanza porque creo que el cuestionamiento y la reflexión ha alcanzado ya a muchos hombres, y sí hago referencia mucho a las personas jóvenes, porque creo que se ha hecho evidente cuáles son también las repercusiones que tiene cargar ese estereotipo de ser hombre en sus vidas, ¿no? Lo que les cuesta a ellos. Entonces, creo que también hay una cosa importante que tiene que ver con el poder, cómo hacen uso, abuso de ese poder, y también pensar en que ese poder se puede compartir y se puede pues tener un diálogo con otras personas para hacer uso de ese poder. Entonces, creo que eso por un lado. También creo que otra cosa muy importante es callar y escuchar. Hace ratito cuando hablaban sobre que a las mujeres no nos toca hacer o empujar el movimiento de los hombres, creo que una de las cosas que sí pueden hacer es dialogar, y también implica callar y escuchar a las mujeres, porque el feminismo y el movimiento de mujeres lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, hemos aprendido otras maneras de relacionarnos, otras maneras de hablar, y creo que eso también puede nutrir a los hombres a que vean pues otras maneras de relacionarnos. Y creo que una parte muy importante es callar y escuchar, y la otra también es pensar en el protagonismo, en su protagonismo, y esta necesidad de hablar y de estar y sentar, o sea, como estar hasta adelante siempre, ¿no? Entonces creo que también implica en reflexionar sobre eso. Y las cosas básicas, ¿no? O sea, reconocerse que son personas con sentimientos y cómo expresar esos sentimientos, ¿no? Que están enojados siempre, pues no tiene sentido estar enojados siempre cuando hay otras posibilidades de sentir y de expresar esos afectos. Entonces, yo como mujer feminista, creo que sí es posible construir otras realidades en equipo, en donde cada persona asuma la responsabilidad que les toca, y que también pensar y reconocer que estos cambios no son sencillos y que los cambios también duelen, ¿no? Y entonces estar conscientes de que, pues sí, todas las luchas no son rápidas, no son sencillas, ni tampoco pues todo es felicidad. Entonces también pues tener eso presente, porque creo que pues que es un camino largo, y que ese camino largo tiene altibajos, y que siempre es mejor estar acompañados en ese camino para tener con quién dialogar, con quién, pues sí, intercambiar ideas. Y entonces creo que sí, los feminismos somos una posibilidad de construir entre mujeres, pero también creo que tendríamos que estar pensando en estas otras opciones de diálogo con los hombres pues para construir otros mundos y otras realidades. Muchísimas gracias, Ori. En definitiva, en la comunicación es tan importante lo que uno tiene que decir como guardar silencio para aprender a escuchar. Te agradezco muchísimo que te hayas unido a la conversación, además de la compañía en el trabajo y la compañía en el tiempo. Mel, ¿cómo te vas? Tus apuntes finales. Sí, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Un placer gigantesco, compañeras.
igual que Corina, me voy así como muy movida, como con harta cosa, pero quizá lo que se me viene de pronto y por lo tanto es quizá lo más importante, pues es agradecerle, sobre todo a Tania, pues, que nos platique de qué se vive más allá de nuestra nariz, de las personas que estamos acá en la Ciudad de México. O sea, pues somos una vergüenza, básicamente. Se nos olvida que más allá de nuestra isla, pues hay un mundo que se mueve y tal. Entonces, pues sí, la verdad, agradecerte que nos platiques cómo se vive todo esto por allá, esto que nos plantean del complot, ahí sí, literalmente político, para echar para atrás derechos y demás, es algo que yo no conocía, acepto pues eso, mi chilanguismo, ¿no? Mi egocentrismo que no me deja ver más para allá. Y les agradezco mucho esto. Yo acá me acordé mucho de otra de mis grandes maestras, Francesca Gargalo, que justo le critican mucho cómo ella se posiciona siendo de origen italiano, siendo italiana, porque en realidad llegó ya acá hecha y derecha, como una feminista descolonial, ¿no? En América Latina. Entonces ella responde muchas cosas, pero una que me hace mucho sentido es eso, ¿no? A propósito de los privilegios de los que también hemos estado hablando, sin afán de colocarnos desde el victimismo, pues es necesario que alguien nos haga ver esos privilegios, de la forma que sea, bonita, amorosa o no, ¿no? Pero sí, para mí es súper, súper importante escucharlas más allá de estas personas con las que suelo tener diálogo. Entonces, bueno, pues agradecerles eso. Y es un poco evidenciar la necesidad que tenemos también de escucharnos colectivamente. O sea, que la Ciudad de México se calle la boca un ratito para escuchar otras experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerles y hacerles una atenta invitación. O sea, todas las veces que hablen, por favor invítenme y aquí me sumo a lo de Corina. Yo estoy dispuesta a callarme y escuchar, ¿no? Porque sí, aprendo muchísimo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mel, porque siempre pones cosas para admirarte, es decir, ya te conocía grande y cada vez que te encuentro eres gigante y tienes la disponibilidad de escuchar. Eso siempre, siempre enriquece. Mil gracias por la compañía. Mi querida Isabela, ¿cómo te das tus apuntes finales? Pues yo también me voy muy agradecida del espacio de esta charla. La verdad estoy escuchando y aprendiendo mucho de ustedes. Es importante también para mí retroalimentar estos diálogos, porque aquí he planteado a lo mejor reflexiones que he tenido, sí, muchas acompañada, digamos, en el trabajo que realizo, evidentemente en colectivo, pero hay otras reflexiones que las tengo sola y a lo mejor no hay espacio o no veo el momento en que las pueda compartir, y aquí encontré un espacio precisamente. Y me quedó rondando la idea que comentaba Tania justo de los privilegios, porque pienso que lo que decía también hace rato en relación a los hombres, ¿no? Sería un privilegio dejarles el camino como está, ¿no? Digamos. Y sin embargo, eso no quiere decir todo lo que ya dijimos, sino quiere decir un proceso propio. Y también me venía a la mente cómo uno de esos privilegios es guardar silencio y hacer como si nada pasara. Y lo pienso, por ejemplo, desde el presidente que ha dicho tanta cosa violentándonos como colectivo a las mujeres, nos ha querido dar clases, ¿no? Desde una postura de sentirse una autoridad que es tan similar a aquella postura de autoridad que siente que nos puede decir cómo hacer feminismo y cómo manifestarnos y cómo no. Pero también hasta el compa, ¿no? Hasta el compañero de vida que de repente decide guardar silencio a que te imagines, a ver, a tu imaginación interpreta mi silencio, ¿no? Entonces ese privilegio me parece que el feminismo y los feminismos en su diversidad lo han roto históricamente y de manera cada vez más creciente, al grado que el propio cuestionamiento y los procesos de los hombres han tenido que ampliarse sí o sí, aunque todavía estemos en el camino, aunque todavía no sea equiparable a la toma de conciencia que nos gustaría, pero no hay vuelta atrás desde mi punto de vista. Tienen que hacer su proceso, comprender y reconocer, comprender y transformar esos privilegios y hacer su chamba para que vaya, si quieren que vayamos, digamos, en sintonía, porque pienso, al menos por lo que he escuchado de mis compañeras y yo lo asumo personalmente, que no nos vamos a parar
ni siquiera por un sentido de consideración de vamos a esperar a que las demás personas, incluidos y particularmente los hombres, avancen y alcancen un poquito el diálogo. No, tenemos que continuar porque de lo contrario vamos a retroceder. Muchísimas gracias, querida Isabela, por todo tu aporte y tu trayectoria. Y además porque cuando has tenido que confrontar, que interpelar el trabajo que hacemos, ha sido una bondad que ha sido amoroso, pero también ha sido contundente cuando ha hecho falta. Y eso lo valoro muchísimo, muchísimas gracias. Querida Tania, cerramos contigo, ¿cómo te vas? Pues yo me voy muy contenta, muy agradecida, José Alfredo, que me hayas permitido entrar en contacto con Melissa, con Isabela, con Corina. Y pues ya que esto pase, yo las espero acá en mi pueblo con mucho gusto. Las invito a hacer los recorridos de campo con las líderes rurales con muchísimo gusto. Creo que les va a ustedes encantar la experiencia. Y también ustedes invítenme para allá, yo voy con mucho gusto. Creo que puede ampliarse este diálogo a más personas desde ahorita, gracias a ti, José Alfredo, pero también cuando termine la pandemia en nuestros respectivos espacios académicos y de activismo. La verdad siempre es muy esperanzador escuchar que hay voces abriendo espacios en distintos ámbitos, en distintos lugares. Yo qué te puedo decir, el feminismo es inevitable y les guste o no les guste a las autoridades, somos parte de la nueva normalidad. Muchísimas gracias, Tania. Gracias a las 4. Un proceso social que ya nada ni nadie lo puede detener. Yo he estado encantado con la escucha, con el diálogo. Me parece que es un privilegio poder estar aquí y, sin embargo, este privilegio es al que no voy a renunciar. Les agradezco muchísimo la confianza para poder dialogar, para podernos escuchar. Muchísimas gracias por seguir estos diálogos en cuarentena, esta ventanita que nos ha servido como una motivación todos los días para encontrarnos. No es una serie que teníamos planeada, ni los diálogos por Latinoamérica, ni los diálogos en cuarentena, pero qué placer podernos encontrar, sabernos bien. Cuídense mucho, mi nombre es José Alfredo, nos resistimos a regresar a la normalidad, sobre todo cuando la normalidad ya nos había hecho tanto daño. Le mando un abrazo por ahora virtual, seguimos en contacto.